La esclavitud ha existido en muchas culturas en algún momento de la historia y se ha dado en diversas formas. Sabemos que ya en algunas poblaciones cazadoras-recolectoras donde había abundancia de recursos, como los indios americanos de la costa noroeste del Pacífico, había esclavos. Pero esta práctica realmente creció con la agricultura hace 11,000 años. Al haber más recursos, también hubo más desigualdad en cómo repartirlos. Hoy en día nos parece que la esclavitud fue abolida y es cosa del pasado, pero ¿aún existen esclavos? Primero habrá que definir qué es la esclavitud. La Walk Free Foundation la describe como una situación de explotación a la que una persona no puede negarse debido a amenazas, violencia, coerción, abuso de poder o engaño. Con esta definición podemos decir que sí, aún hay esclavitud en el mundo, y no necesariamente nos referimos a que tu jefe te hace trabajar los sábados. Las situaciones de esclavitud se dan en muchos entornos: el hogar, la industria e incluso algunos gobiernos. Hay algunos tipos de esclavitud que, por más sorprendente que nos parezca, siguen existiendo, como la esclavitud prendaria, que es cuando una persona es dueña de otra y de toda su descendencia. Si tu tatarabuelo fue esclavo, tú naces siendo esclavo. La mitad de los esclavos modernos sufren de esclavitud laboral, a partir de promesas de trabajo, engaños, deudas injustas o trata de personas. Bajo amenazas se obliga a las personas a trabajar largas jornadas de trabajo y en terribles condiciones, con un salario miserable o nulo. Las principales áreas donde se da este tipo de esclavitud son pesca, agricultura, minería, construcción, drogas, trabajo doméstico, belleza o mendicidad forzada. La otra mitad de los esclavos modernos sufren de explotación sexual y matrimonio forzado. Las mujeres y niñas son las más vulnerables. Representan el 99% de víctimas en la industria sexual y el 58% en los otros sectores. Sin embargo, la información y datos que se tiene de la esclavitud son escasos y muy difíciles de obtener. Se trata de una actividad ilegal y los números no son exactos. Sabemos que en 1860, 20 de cada 1,000 personas eran esclavas. En 2016 son 5 de cada 1,000. Aunque ha bajado el porcentaje, son más de 40 millones de personas. Nunca antes en la historia había habido tal cantidad de personas sometidas. Otro dato alarmante es que durante 400 años el precio promedio de un esclavo equivalía a $40,000 actuales, mientras que hoy en día el promedio es de $90, lo que nos da una idea de cómo el trabajo y los seres humanos se han vuelto prácticamente desechables. Muchos de los productos que consumimos, como teléfonos, ropa, cosméticos y comida, así como gran cantidad de servicios desde limpieza, belleza y salud, están relacionados con la explotación de personas sometidas a trabajos forzados. Dorsen tiene 8 años y vive en la República Democrática del Congo. Trabaja extrayendo cobalto de las minas. Junto con otros niños, entra a pequeños agujeros, trabaja 12 horas al día respirando polvo mineral letal en condiciones de violencia y extorsión y gana $1 al día. El cobalto extraído será usado en las baterías de litio para tu computadora, tu smartphone y tu carro. Ella es Carla Jacinto y vive en México. A los 12 años, un hombre mayor la enamoró a base de engaños. Con la promesa de casarse, la llevó a otra ciudad y ahí él la puso a trabajar en las calles a base de amenazas y la explotó sexualmente durante 4 años. La prostitución es el segundo negocio más lucrativo a nivel internacional, con ganancias de $150,000 millones al año, y la mayoría de las mujeres llegan ahí por casos similares. Afortunadamente, estas historias tienen un mejor final y ambos pudieron escapar de su situación esclavizante. Pero no todas las personas pueden hacerlo. ¿Y por qué sigue existiendo la esclavitud?
hay 3 factores que desencadenan la esclavitud. El primero es la sobrepoblación. Entre más personas y más recursos existen, se ha observado una tendencia de mayor desigualdad en la distribución de bienes. El siguiente factor son las situaciones de crisis como guerras o cambio climático, entre otros. Pero el principal factor actual que desencadena la esclavitud es la corrupción. ¿Entonces la esclavitud solo se da en países corruptos o en vías de desarrollo? Pues no. Si nos damos cuenta, esos productos, servicios y personas son trasladados al primer mundo para su consumo. En realidad, la mayoría de las ganancias de la esclavitud la reciben estos países desarrollados. Y te estarás preguntando, ¿y yo qué puedo hacer? Lo primero es reconocer el problema, sin minimizarlo, informarse y crear conciencia en los demás. Cada vez que vayas a adquirir un producto o contratar un servicio, pregúntate si sabes de dónde viene. Algunas empresas aseguran el trabajo digno. Si conoces o tú mismo eres un pequeño o gran empresario, asegúrate de dar un trabajo digno y un salario adecuado. Alienta para que migrantes y refugiados sean vistos con buenos ojos y logren obtener un trabajo formal. Apoya a organizaciones que ayuden a personas a salir de esta situación para que tengan una buena educación y participación ciudadana. Atraer a todas las personas a participar en la vida política y económica traerá un impacto positivo a la actividad económica y un incremento en el desarrollo social. Pero, como ha existido la esclavitud, también ha existido la libertad. En una tablilla sumeria escrita hace 2300 años antes de nuestra era, se describe cómo el gobernante Urukagina redujo las diferencias entre clases sociales, disminuyó impuestos, trabajó contra la corrupción y condonó deudas. Eso permitió que muchos esclavos volvieran con sus madres, lo que en sumerio se dice Ama-Yi. Fue la primera vez en la historia que se escribió la palabra libertad.